Bienvenido a una nueva edición del programa Antonio Cauchuk. Gracias a Dios en este día puedo hablar de la palabra del Señor. Es un privilegio poder escudriñar la palabra y a la vez poder compartirla con la familia de Cristo. Para aquellos que me están escuchando o están escuchando este programa, les deseo muchas bendiciones en este día, que sean muy prosperados en todo. El programa de este día está basado en 1 Corintios capítulo 13, verso 5, que la palabra dice: el amor no hace nada indebido. El amor no hace nada indebido. ¿Cuántas veces tendríamos que hacer algo que sea de bendición y no lo hacemos? ¿Y cuántas veces no quisiéramos hacer lo que tenemos que hacer, pero por amor lo tenemos que hacer? Y hay veces es doloroso, pero el que ama siempre, como dice la palabra, el celo de la casa de Jehová me consume. Esto está en el Salmo 69, verso 9. Es un salmo que nunca lo escuché, pero sí el Señor Jesús lo habló antes de la Pascua. El celo de la casa de Jehová me consume. Y es cierto, hay cosas que a veces uno dice, uno va a la iglesia y quiere relajarse, bendecir el nombre del Señor y cuántas cosas compartir con los hermanos, el buen momento de estar en la iglesia. Pero hay cosas que dañan, hay palabras que comprometen también, las canciones que no estamos acostumbrados, aquellos que tenemos una trayectoria en la vida de muchos años. Yo nací en una cuna cristiana y, como siempre digo, tengo casi 84 años, ya voy a tener. Y hay cosas que no me puedo adecuar a los nuevos sistemas del desarrollo de la iglesia. Las canciones, y estamos acostumbrados a otra cosa. Y hoy parecería que todo está bien, no se habla de pecado, no se habla de arrepentimiento, no se habla de Espíritu Santo, no se habla de respeto, principalmente, respeto a las cosas de Dios, respeto a los siervos de Dios, a los que tienen trayectoria, a los pastores. Hoy parecería que no hay respeto. Nosotros en el tiempo nuestro veíamos un diácono, uno que estaba al frente de una iglesia, y con mucho temor, con mucha reverencia hacia los siervos de Dios, y cuanto más aquellos que predican, se sacrifican, luchan por las cosas de Dios. Yo fui siempre un hombre que defendí la causa de Cristo. Si no está escrito en la Biblia, en mí no entra. Me gusta que sea todo basado en la Biblia. Y este programa es un programa, el amor no hace nada indebido.
Hay cosas como humanos que hacemos cosas que muchas veces entorpecen el orden de la iglesia, los gritos, los saltos, los aplausos muchas veces aturden. Y como se dice en criollo, muchas veces alguno sale de la vaina y pega unos gritos. Y claro, uno está acostumbrado a otro sistema, que el Espíritu Santo es orden. El Espíritu Santo, cuando habla, hay una reverencia a la palabra del Señor, y cuando se habla la palabra de Dios, uno escucha con atención. Hoy parecería que se escucha la palabra, el predicador, alguien se levanta, se va a tomar agua, se va al baño, hay un movimiento y uno se despabila de las cosas que se escuchan. Por eso hay un versículo en la palabra del Señor, Filipenses capítulo 4, verso 5, dice: vuestra gentileza, cortesía, sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y yo busqué en el diccionario gentileza, es cortesía. Y cortesía es demostración de atención y respeto. Esto es cortesía, lo que muchas veces nos falta, tener respeto a las cosas que Dios nos habla y nos dice, como dice acá en Hebreos capítulo 12, verso 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, mediante este reino, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Temor. Muchas veces cuando hacemos un daño en casa, cuando éramos chicos dañábamos y sabíamos que papá nos iba a castigar por lo que hicimos, entonces lo primero que hacemos es escabullirnos, escaparnos muchas veces. Esto es lo que dice temor. Temor es huir de las cosas que dañan en el futuro. Sabemos que cuando hacemos algo malo, papá nos va a castigar, entonces escapamos porque sabemos que en el futuro la vamos a ligar. Nos va a hablar papá y nos va a pegar. Pero hay algunos que dicen, no, total, mi papá no me dice nada y bueno, yo hago lo que quiero y eso es lo que pasa muchas veces en la iglesia. Como Dios no nos castiga, hacemos lo que queremos. Si está escrito en la Biblia, si no está escrito en la Biblia, no interesa. Lo hago igual. Si es basado en la Biblia, no es basado en la Biblia, no interesa. Total, hoy el papá, nuestro Padre Celestial, no nos va a hacer nada. Pero estamos tratando por una eternidad, querido. Tenemos que andar en temor. Yo tiemblo cuando veo cuando las cosas no van de acuerdo y tengo un celo de Dios porque toda la vida me dediqué al trabajo en la obra del Señor, nunca viví del Evangelio tampoco. Siempre trabajé y atendía iglesia, 2 iglesias, me acuerdo que atendía en 2 lugares, iba un día a un lado, otro día a otro lado, el domingo en dos lados, el sábado en 2 lados.
Y bueno, y todo esto trae cansancio y trae nerviosismo muchas veces, pues hay que caminar, hay que ir a buscar, hay que orar, hay que cantar, y bueno, todo esto. Pero Dios todas las cosas ve y nunca se olvida de nada. Es cierto, hay veces cuando llegamos a una edad como la mía, 84 años, que va a ser este viejo, ya parece que se acabó el respeto, tenemos que tenerle más miedo a los miembros de la iglesia que a los siervos de Dios. Y es así, temor, huir de las cosas que pueden pasar en el futuro. Temor, eso es temor. Que hagamos las cosas con mucha cautela, pensando qué es lo que estamos. Yo a veces digo, cuántas canciones, coritos nos están comprometiendo y cuántas cosas estamos diciendo que no es así. A veces cantamos que el cielo se parta en dos y nos bendiga, y otras veces decimos otras cosas. Y, querido, pensemos en lo que estamos haciendo y lo que vamos a tener que dar cuenta delante del Señor. Hay veces hacemos cosas indebidas. Hay una receta que a mí siempre me gusta, pues es una receta para la iglesia. En 1 Corintios capítulo 13, comenzando el verso 18 hasta el verso 40, me gustaría que esa receta no se la olvide. Y el capítulo 15 de 1 Corintios, capítulo 1, hasta el versículo 3. Es una receta, le vuelvo a decir, una receta, perdón, para todos los días para la iglesia. Y que, por favor, léala. 1 Corintios, capítulo 14, si dije 13, perdón, capítulo 14, verso 18 hasta el verso 40, y el capítulo 15 del primer versículo hasta el versículo 3. Y nos habla la palabra del Señor. Es una receta que es para todos los gustos, para el que habla en lengua, para el profeta, para las mujeres, para el orden cristiano, cómo tiene que ser, como dice la Biblia, ordenado como en todas las iglesias de los santos. Es un orden la iglesia. El Espíritu Santo es ordenado. El Espíritu Santo no grita por gritar, no salta por saltar, ni habla por hablar, ni nada por el estilo, ni molesta a los demás. El Espíritu Santo es suave, no molesta a nadie. Hablamos en lengua con el Señor, en suavidad, gozándonos en la presencia del Señor. Hay veces los que están al lado ni nos escuchan y nosotros con lágrimas nos dirigimos a Dios y hablamos en lengua, nos edificamos a nosotros mismos, pues si nos ponemos a gritar, no edificamos a nadie, porque esto es Dios y yo. Así que todo es orden en la iglesia. Por eso tenemos que pensar que no hay nada que tenemos que molestar ni nada debido. Hay una receta también para aquellos que les gustan la soltura, que, como dije, salir de la vaina, demostrar con salto y con grito y con grito de júbilo. No, el grito de júbilo es aleluya, gloria a Dios, amén. Ese es el júbilo que tenemos. No es un grito como el grito se hace en la selva,
Pero en Santiago capítulo 1, verso 16 al 18 dice así, para aquellos que les gusta el fervor, el desorden, dice: amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva. ¿Qué quiere decir dádiva? Cosa dada como premio por el trabajo. Toda buena dádiva y todo don, regalo perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Siempre el Señor es el mismo. También nosotros tenemos que tener una sola cara. Hay veces cuando vamos a la iglesia tenemos una cara. Después cuando salimos de la iglesia tenemos... No, tenga una sola cara. No cambie. A veces predicamos y cuando salimos de la predicación ya somos distintos. Cuando estamos en la iglesia somos una cosa, salimos de la iglesia somos otra cosa. Dice el Señor, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Y en Hebreo capítulo 2, verso 3 dice así, con signo de pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, el cual ha sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los hermanos que oyeron al Señor, a los apóstoles? ¡Qué bueno! ¿Cómo vamos a escapar nosotros, los gentiles, que no merecíamos lo que tenemos, si descuidamos una salvación tan grande? Por eso, querido, sirvamos, tenemos un reino inconmovible preparado. Sirvamos al Señor con temor, escapemos del castigo si desordenamos, si vivimos como nosotros queremos. Hay cosas que no tenemos que hacerlas, pero las hacemos. Por eso, seamos ordenados y respetuosos. Respetemos a los pastores, a los diáconos, a los ministros, a los evangelistas, a los que predican por las calles. Mire, el apóstol Pablo dice: yo a veces pienso en el Señor Jesús. Señor Jesús siempre hizo bienes, alimentó a la gente, pero al final sufrió como un malhechor, uno a la derecha, un malhechor, y otro a la izquierda, y él en el medio, solito, diciendo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y la gente meneaba la cabeza y decía: vos que destruías el templo y en 3 días lo hacías, vos que sanabas, vos que decías que eras el Hijo de Dios, desciende de la cruz y vamos a creer también nosotros. Y se reía solito ahí en la cruz por nosotros, sufriendo 3 horas. El apóstol Pablo también, cuando ya estaba en Roma para los últimos días, dice: todos los días ya me abandonaron. ¿Cuántas iglesias, cuántas cartas del apóstol Pablo, cuánta enseñanza, cuántas revelaciones de Dios? El apóstol Pablo tuvo que decir: todos me abandonaron. Por eso, queridos,
cuando decimos la verdad. Hay un versículo que a mí me gusta, que está en la palabra del Señor, 2 de Timoteo 3:12, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en santidad en Cristo Jesús padecerán persecución, tendrán que sufrir. Y esto también nos habla la palabra del Señor sobre... Hay salmos que son que están arraigados en nuestra vida, que no se leen. Siempre hablamos de danza, hablamos de alegría, hablamos de música y panteros y arpas y danza, pero lo que menos hablamos de los sufrimientos de Cristo. Por eso el Salmo 69, hay algunos versículos que yo quiero compartir en este día. Dice el Salmo 69, del verso 7 hasta el 12. Dice: porque por amor a ti he sufrido afrenta. El Señor Jesús, por amor a nosotros, tuvo que sufrir vergüenza. Dice en Hebreos capítulo 12, los primeros versículos, dándoles alegría, sufrió el oprobio. Por eso estaba prometido el gozo, pero primero, antes del gozo, tenía que sufrir las consecuencias, si queremos alegría, como dice uno de las bienaventuranzas: bienaventurado el que llora, porque recibirá consolación ahí arriba. Acá tenemos que llorar, por supuesto. Es más lindo reír que llorar. Yo tengo todo preparado como sobre las bienaventuranzas. Después del amor, que todavía tengo varias partes sobre estos 3 versículos de 1 Corintios 13, del 3 hasta el 7. Tenemos para deleitarnos todavía sobre el amor, pero después hablaremos también sobre las bienaventuranzas. Pero acá el Señor está hablando, son palabras del Señor: porque por amor a ti, a mí, Él sufrió afrenta, vergüenza, confusión, ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos, ¿sí? En la palabra dice que alguien, sus discípulos, le dijeron: he aquí tu madre y tus hermanos te quieren ver. Y él dijo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Son ustedes. El que hace la voluntad de mi Padre, esta es mi madre, mis hermanos. Los hermanos ni creían en el Señor, hasta que recién resucitó el Señor Jesús. Recién comenzaron a creer en Jesús. Dice: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Y el verso 9, acá está la clave: porque me consumió el celo de tu casa, de la casa de Dios, y los de nuestros, o sea, de nuestras ofensas, de los que te vituperaron, deshonraron, cayeron sobre mí. Dice el Señor: lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta, por vergüenza. Puse además cilicio por mi vestido, tristeza, y vine a hacerles
como un proverbio, como algo común, algo pasajero, algo que no nos hace nada. Parece que cuando estamos hablando de los sufrimientos de Cristo, parece que no sentimos nada. Alguien dice, estamos de fiesta. No, ¿qué fiesta? Estamos recordando los sufrimientos de Cristo. Y ahí se canta de danza y un montón de cosas. En vez de hablar de los sufrimientos de Cristo, es como un proverbio, como algo común y corriente. Dice, vine a hacerle por proverbio, o un dicho común o vulgar. Hablaba como contra mí los que se sentaban a la puerta y me saherían. ¿Qué quiere decir? Me reprenden, echándome en cara por tu culpa. ¿Cuántas veces escuchamos? Si habría Dios, no habría guerra. Si hubiera Dios, no hubiera muerto tantos chicos. Si hubiera Dios. Y parece que le echamos toda la culpa a Dios. ¿Por qué no nos miramos a nosotros mismos? Y yo a veces pienso, cuántos inundados, cuánta pérdida que hay por las inundaciones. Pero nadie se acuerda de Dios. Por tu culpa. Parece que estamos haciendo como dice acá este versículo. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me seherían y me saherían. Me reprendían echándome en cara por tu culpa. Y en sus canciones los bebedores. Qué tremendo que es todo esto. Queridos, vuelvo a decir, cosas que tenemos que poner en práctica, muchas cosas. Mire, estaba pensando yo en Romanos capítulo 9, verso 11 al 18, dice así. Pues no había nacido Esaú ni Jacob, ni habían conocido aún ni el bien ni el mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino porque el que lo llama. Se le dijo a Rebeca, la madre de Jacob y Esaú, el mayor, Esaú, servirá al menor, a Jacob. Esto está en Génesis capítulo 25, 23. Y el verso 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esto está escrito en Malaquías también capítulo 1, verso 2 y 3. Ahora viene la pregunta, ¿qué pues diremos? Sigue la pregunta, ¿que hay injusticia en Dios? No, en ninguna manera. Pues a Moisés se le dijo Dios, tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. El verso 16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he preparado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 9, verso 16. Y el verso dice, de manera de quien quiera Dios tiene misericordia, y del que quiere Dios endurece el corazón, será endurecido.
todo depende de Dios. El tiempo va pasando, pero quiero recordar sobre lo que Jesús dijo antes de la Pascua, en la palabra del Señor sobre el celo de la casa de Jehová. Me está consumiendo. Y vamos a leer de San Juan las mismas palabras, comenzando del 13 hasta el 22. Dice: estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y los cambistas allí sentados. Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercaderes. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito allá en el Salmo 69, verso 9, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron a Jesús: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto, que tira las mesas de los cambistas, saca las ovejas, las palomas, ese negocio que se hacía para no venir? El que tenía dinero ya compraba ahí mismo en el templo la oveja para no traerla en el brazo, la ovejita que iba a ser para el sacrificio, la paloma. Depende cuánta plata tenían, ofrecían al Señor. Ahora, los judíos decían: ¿qué señal nos muestra lo que hace todo esto? Respondió Jesús y le dijo: destruid el templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantas. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho Jesús, y creyeron en las Escrituras y la palabra que Jesús había dicho. Sigue el versículo 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, Jesús, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Qué bueno. Dios nos conoce, Dios nos formó, Él conoce. Por eso a Rebeca le dijo Dios: todavía no conoció Jacob ni Esaú, ni el bien ni el mal. Ya el Señor los conocía, ya se estaban peleando ahí adentro. Y luego ya Dios le dijo: el menor va a ser el mayor y el mayor servirá al menor. Y la palabra se tiene que cumplir. Llegaron a la edad adulta y viene Esaú del campo y tiene ganas de comer y ve un guisado que Jacob había preparado. Y le dice: dame un poco de ese guisado. Y Jacob no pensó mucho. Y dijo: si me vendes tu primogenitura, yo te doy la comida. Y Esaú, poco le importó la primogenitura. Y dice: total, me voy a morir, ¿para qué quiero la primogenitura? Agarró y le vendió. Se sentó, comió, bebió, se fue como nada. Pero llegó el momento de la bendición, cuando papá se va a morir. Ya papá no es el
va a ser el que va a tomar la posta, va a ser el primogénito. Ahí Esaú lloró con lágrimas, le decía: papá, ¿y no tenés una bendición también para mí? Y papá le dice: Esaú, ya vino tu hermano y llevó la bendición de la primogenitura. Y Esaú pensó: ya va a morir papá y yo voy a matar a Jacob. Hizo lo que hizo Esaú. Pero llega el momento, así nosotros muchas veces, hacemos lo que hacemos, no nos interesa nada. Honramos, deshonramos a los pastores, deshonramos a Dios, deshonramos la casa del Señor, hacemos lo que queremos. Pero un día vamos a dar cuenta delante de Dios. Y ahí va a ser feo cuando nos digan: ni los conozco ustedes. ¿Quiénes son? Qué feo que va a ser esto. El amor no hace nada indebido. Cuando hay amor en nosotros, honramos a la casa de Dios. Dice el Salmo 100, entraré por los atrios de Jehová con alegría y con adoración, con alabanza de gratitud. No es un mercader la iglesia. Queridos, vamos a la iglesia con un fin. Es como que entramos a un hospital en terapia y ahí tenemos que aprender la palabra, ahí tenemos que aprender el temor, ahí tenemos que aprender el respeto, ahí tenemos que aprender lo que adoramos al Señor, qué le decimos al Señor. Hay veces yo escucho oraciones que me dan pena. Che, Dios, vos sabés, che, todo, che. Y Jesús dice: y yo oraré al Padre, a papá. ¿Y quién lo dijo? El Señor Jesucristo. ¿Qué es el Señor? El Señor es el dueño de nuestra vida. Yo trabajé 34 años en una empresa, pero nunca al dueño le dije che, sino que con todo respeto iba al dueño a hablarle. Y cuánto más mi dueño, que es el Señor Jesucristo, y ya no es el che Dios, no es el che Jesús, aunque Él nos trata como amigos. Yo a mi padre tenía que decirle usted, a mi madre con todo respeto también usted, y a Dios también tengo que decirle Señor mío, Dios mío, porque Dios es fuerte y celoso por las cosas de Él. Tenemos que respetar a rajatabla para que el Señor no se enoje con nosotros. La próxima meditación será: el amor no se irrita. El amor no hace enojar al Señor. Y se va a hacer el programa próximo, si Dios lo permite. Pero en esta hora quiero orar junto con ustedes. No se enoje conmigo, porque si no se va a enojar con la palabra del Señor y con Dios. Reciba la palabra, es palabra de Dios. Yo la recibo primeramente y luego la doy. Que Dios nos bendiga, Padre, te doy gracias por esta hora, Señor, que tú me permites poder entregar esta palabra, Señor, y que no vuelva vacía. Señor, por favor,
Apiádate de nuestra vida. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados. Somos pecadores en los pensamientos, en los dichos, en los hechos. ¿Cuántas veces nos equivocamos, Señor? Perdónanos, por favor, perdona. La sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado. Y tu palabra dice, si decimos que no tenemos pecado, te hacemos mentiroso a Dios. Por eso somos pecadores, pero la sangre de Cristo nos limpia si confesamos nuestros pecados. Gracias, Señor, en este día. Por amor a tu nombre, entrego esta palabra, sabiendo que es tu palabra, la palabra de verdad que tú nos has traído. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por ti. Gracias, Dios eterno. En el nombre de Jesús damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén.